Buenas a todos, espero que anden bien. Eh, ya estamos llegando al final del curso. En un principio les estuvimos contando un poco todo el contenido que íbamos a ver a lo largo de este curso. Eso fue un montón. Y estuvimos haciendo un montón de actividades. eh, y también les estuvimos diciendo que no se abrumaran por tanto contenido, que se lo tomaran con calma, porque cada uno tiene sus tiempos y aprender todo esto lleva tiempo, pero bueno, llegamos al final y el final de este curso es un examen, que bueno, la invitación es a tratar de hacerlo lo mejor posible para poner en valor todo esto que hicieron, todo este esfuerzo que hicieron y poner en juego todo lo que aprendieron. Y, y bueno, como propuesta para este cierre, entonces los invito a ver la resolución de un examen que se tomó el año pasado, un examen voluntario era, más que nada para ver un poco de qué se tratan los ejercicios y, y que ustedes sepan un poco a qué apuntamos cuando corregimos y qué esperamos de los ejercicios en sí. El examen que les van a tomar en breve eh, puede tener ejercicios parecidos o no a estos. Así que no es un modelo a copiar. Pero sí la idea es que ustedes identifiquen a qué prestarle atención, aquí no tanto, y en dónde poner el mayor esfuerzo a la hora del repaso. Así que, bueno, vamos a encarar este último video con este examen, que veremos un poco cómo se realiza. Como les decía, este es un examen que se tomó en 2020, el 24 de enero, un examen voluntario, y consta de 5 ejercicios, con eso se abordan todos los temas, y bueno, vamos a pasar entonces a su resolución. El primer ejercicio dice así: en una isla donde nadie miente, ¿qué conclusión puede obtenerse respecto a la lluvia de las siguientes afirmaciones de un isleño? Y justifique. La primera afirmación dice: si llueve, entonces las calles se embarran. La segunda afirmación dice: las calles no están embarradas. Entonces, el enunciado es bastante corto, pero hay que identificar qué es lo que nos está pidiendo. La pregunta es: ¿qué podemos decir de la lluvia? ¿No? Y más allá de la respuesta que podamos dar, la idea es justificar cómo llegamos a esa respuesta. Claramente es un ejercicio de lógica y la idea es utilizar las herramientas de la lógica que vimos en el curso. Acá les voy a presentar 3 alternativas, que están más o menos emparentadas, pero, pero bueno, alguna con mayor dificultad por ahí para identificarla, otra un poco más sencilla. Lo primero que hacemos es ver que en las dos afirmaciones son 2 proposiciones, la primera es compuesta, la segunda no, y, pero de alguna manera tienen parte en común, ¿no? Entonces, la primera proposición dice: si llueve, entonces las calles se embarran. Si yo tomo la primera parte, claramente es un condicional. La primera parte la podemos llamar P, llueve, y la segunda parte, Q, la calle se embarra. Entonces esta frase se escribe, se simboliza P, entonces Q. La segunda frase es una frase simple, es una proposición simple, dice: las calles no están embarradas, cuyo valor de verdad es verdadero, pero en relación a lo que dijimos de la primera frase, lo que podemos ver es que está emparentada o relacionada con la negación de Q. Entonces, de alguna manera, podemos decir que esa frase está representada por no Q. ¿Sí? Entonces, P entonces Q es un condicional cuyo valor de verdad es verdadero, y no Q también tiene valor de verdad verdadero. Si tomo ambas afirmaciones, puedo escribirlas siguiendo esta estructura lógica, que es en la primera fila la primera afirmación, la segunda fila la segunda afirmación, y luego hay como un igual que de alguna manera está delimitando la conclusión. ¿Sí?
En este caso, si uno piensa un poco en el sentido común, si llueve entonces las calles se embarran y uno dice que las calles no están embarradas, intuitivamente uno diría, bueno, entonces no llueve. Probemos qué pasa si pongo no llueve. No llueve sería justamente negar P, ¿no? Si P es llueve, no llueve, justamente es no P. Entonces, en esta estructura, las primeras dos filas representan lo que llamamos las premisas y están unidas por una conjunción de las cuales se tiene que deducir justamente la conclusión. Es decir, escrito de otro modo, esto se puede expresar en una única fila como P entonces Q, entre paréntesis, conjunción no Q, todo eso entre paréntesis implica no P. Esta estructura la podemos buscar en los libros, en los apuntes, en internet. Es lo que se denomina modus tollens, que es una estructura lógica válida que se utiliza desde la antigüedad para poder inferir cosas a partir de ciertas premisas. En este caso, justamente como es una estructura válida, lo que sacamos como sacamos conclusión, que es no P, resulta verdadero. Por lo tanto, podemos decir, respecto a la lluvia, justamente que no está lloviendo, ¿sí? Y esto, tal como está expresado así, ya conforma una demostración, ¿sí? Entonces, si hiciéramos esto, estaríamos concluyendo el ejercicio. Fíjense, en pocas filas ya está resuelto el ejercicio. Como reconozco que esto quizás no sea tan sencillo, porque no tienen por qué tener en la cabeza cómo es un modus tollens, quedémonos con, esta, con que estamos trabajando con P, entonces Q, y no Q, y queremos inferir no P. ¿Sí? Quedémonos con eso, que eso es lo que sacamos en forma intuitiva. Entonces, otra forma de analizarlo es utilizar uno de los métodos que también enseñó la profe Adriana, que es que tomemos la tabla de verdad, la combinación entre P, Q y justamente el condicional entre ellos, y lo que podemos decir es que P entonces Q es verdadero y Q es falso, porque traíamos como dato que no Q, o sea, la negación de Q, es verdadera. La única fila que tiene estas dos opciones en simultáneo es la cuarta fila. Tenemos P entonces Q verdadero y la negación, o sea, Q falso. En esa fila lo que dice es que P es falso, con lo cual no P es verdadero. Entonces, si quisiéramos sacar alguna afirmación verdadera, tendríamos que decir justamente la negación de P. Y la negación de P es no llueve. ¿Sí? Esto es otra forma de deducirlo. Quizás esta forma también sea un poco difícil o un poco rebuscada, ¿sí? Es más de uno seguramente tenga que volver atrás un minuto en este video para tratar de volver a ver qué dije. Entonces les propongo lo que les he dicho, que siempre es la solución más sencilla, el camino más largo, pero quizás la solución más sencilla. Entonces analicemos el valor de verdad de la frase P entonces Q y no Q, todo implicando no P. Hacemos la tabla de verdad, tenemos acá en la primera columna P, la segunda columna Q y todas sus combinaciones. En la tercera columna tenemos P entonces Q, sabemos que tenemos un falso y tres verdaderos. Tenemos la negación de Q en la cuarta columna, es simplemente cambiarle el valor de verdad a la segunda columna, y hacemos una conjunción entre la tercera y la cuarta columna, lo que nos da que las primeras tres filas son falsas y la última verdadera. Justamente es la única combinación entre verdadero y verdadero. Luego tomemos la negación de la primera columna, que es la negación de P, y tenemos primero dos falsos y luego dos verdaderos. Y por último analicemos la implicancia entre la quinta y sexta columna. ¿Sí? Fíjense que como las primeras tres filas tienen antecedentes falsos, ya la implicancia va a ser verdadera. Y en la última fila, que tenemos un antecedente verdadero, el consecuente es falso, es verdadero, perdón. Entonces, verdadero implica verdadero, nos da una implicancia verdadera. Entonces, si nos fijamos, las cuatro filas tienen valor de verdad verdadero. Eso quiere decir que esta frase es una tautología. Para cualquier combinación entre P y Q, todos los valores de verdad nos dan verdadero.
habíamos dicho que las tautologías eran como las afirmaciones absolutas, ¿sí? Independientemente del valor de verdad de P y de Q, esta tautología nos dice que la conclusión siempre va a ser, la afirmación siempre va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, lo que concluimos resulta válido. ¿Está bien? Bien, acá vimos tres alternativas, entonces, de- de resolución del primer ejercicio. Quizás no sea tan sencillo como resolver una tabla de verdad, implica un poco más de deducción, pero fíjense que utilizamos todas las herramientas de la lógica que hemos aprendido en el curso. Bien, pasemos entonces al segundo ejercicio. Este segundo ejercicio corresponde al módulo 2, al trabajo con números. Y la propuesta acá es realizar operaciones, o sea, hacer las cuentas, y en lo posible al hacer las cuentas acompañarla con algún texto que diga qué es lo que estamos haciendo, para justificar la elección entre las opciones A, B y C para cada uno de estos tres incisos del resultado. Y obviamente sin usar calculadora, ¿no? Entonces, bueno, veamos el primer ejercicio. Dice 10 por 2 a la n más 1, todo elevado al cubo, dividido 2 a la n más 1 al cubo. ¿Sí? Si tomamos esta expresión, lo que podemos hacer es, en el numerador, distribuir la potencia. ¿Sí? Entonces, al distribuir la potencia nos queda 10 al cubo por 2 a la n al cubo. ¿Sí? Independientemente de qué valor tenga n, 2 a la n más 1 se me puede cancelar con 2 a la n más 1. ¿Sí? Entonces, el numerador y el denominador tienen algo en común que se puede cancelar, con lo cual solamente al cancelarle me queda un 1. ¿Sí? Recuerden que cancelar no elimina el número, sino que al estar dividiendo ambas cantidades por el mismo número, la división me da 1, ¿sí? No 0. Digo esto porque muchas veces uno cancela y parece que cancelar acá abajo elimina, como si estuviéramos poniendo un 0, pero no, justamente como son todos factores, lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Entonces lo que nos queda es 10 al cubo, y 10 al cubo justamente es 1000, que es una de las tres opciones que teníamos acá. Pasemos al segundo ejercicio. Este lo van a haber conocido porque justamente estaba en el simulacro de examen, pero para quien no lo vio, tenemos 1 menos 3 medios, entre paréntesis, por 1 más 3 medios, este segundo paréntesis elevado al cuadrado, dividido 1 menos 9 cuartos. Bien, si bien no corresponde al capítulo de números, sino que lo vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo de expresiones algebraicas, existe una forma de- de reescribir cuando uno tiene dos números que son justamente cuadrados perfectos de un número, lo que llamamos diferencia de cuadrados. Entonces, es- esta expresión que tenemos debajo, que es 1 menos 9 cuartos, se puede escribir como 1 menos 3 medios por 1 más 3 medios, ¿sí? Justamente la forma es la diferencia de cuadrados. Si no me creen, hagan la cuenta al revés y van a ver que les da lo mismo. Este procedimiento vendría a ser algo así como lo que usamos en la racionalización del denominador, ¿no? Tener la misma expresión con el primer y segundo término iguales, y lo único que cambia es el signo que está en el medio, sumando o restando en ambos términos. Bien, cuando tenemos estas dos expresiones, podemos cancelar de nuevo. Cancelar significa que quitamos lo mismo, pero nos queda como resultado un 1. ¿Sí? Así que este primer factor se va con este primer factor, tanto en numerador como en denominador, y en el segundo factor, acá este está elevado al cuadrado, con lo cual nos queda un restante factor, 1 más 3 medios, el restante se cancela con el que está en el denominador. Con lo cual nos queda 1 más 3 medios, que si hacemos la cuenta, 2 por 1, 2, más 3, 5, todo dividido 2, 5 medios. ¿Sí? Al igual que decíamos en el simulacro de examen, siempre tengan cuidado de hacer bien las cuentas porque uno puede caer rápidamente a un resultado parecido y confundirse. ¿Sí?
Pasemos a la tercera expresión. Entonces, tenemos 3 menos raíz de 5 en el numerador y 3 más raíz de 5 en el denominador. Como tenemos una raíz cuadrada, tenemos que racionalizar el denominador. Multiplicamos numerador por denominador por la expresión conjugada, es decir, si teníamos 3 más raíz de 5, lo multiplicamos por 3 menos raíz de 5. Y si nos fijamos, arriba justo teníamos 3 menos raíz de 5, así que nos queda 3 menos raíz de 5 al cuadrado. Y por debajo, al tener una diferencia de cuadrados, nos queda el primer número al cuadrado y menos el segundo número al cuadrado. ¿Sí? Así que nos queda 3 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Fíjense que es justamente, acá dejamos la cuenta porque justamente es una de las opciones que están acá. ¿Sí? Justamente la C. 3 menos raíz de 5 todo al cuadrado, dividido 3 al cuadrado menos 5. ¿Sí? No nos pide que sigamos con la cuenta, sino que simplemente elijamos cuál es la opción correcta. Si ustedes se fijan, eh, si hacen mal la cancelación, fíjense qué pasaría si yo cancelo el 3 con el 3 y el raíz de 5 con el raíz de 5, y digo, bueno, acá tengo un menos, entonces me queda menos 1. Bueno, eso está recontra mal. Está recontra mal, pero ¿por qué? Porque justamente abajo no tengo factores, sino que tengo suma de términos. No podemos hacer cancelaciones cuando tenemos suma de términos. Podemos cancelar factores, ¿sí? Es decir, cosas que están multiplicando a otras. Y la segunda expresión, fíjense que el riesgo también de hacer cuentas mal. Fíjense qué pasa si yo el cuadrado este que tengo acá arriba, digamos, elevando a todo a 3 menos raíz de 5, lo distribuyera respecto a la suma. Me quedaría 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado menos 5. ¿Sí? Entonces me estaría tentado de elegir la opción B, y eso también está recontra mal. Acuérdense que la potencia no se distribuye respecto de la suma o de la resta, solamente se distribuye respecto del producto o la división. Y con esto terminamos el segundo ejercicio, que es el correspondiente al módulo 2. Pasemos entonces al tercer ejercicio, que está relacionado con el comienzo del módulo 3. Y el enunciado dice así: clasifique las siguientes expresiones algebraicas, que pueden ser racionales enteras, racionales fraccionarias o irracionales. Aquellas que corresponden a un polinomio, lo que hace falta es hallar las raíces. ¿Sí? Entonces, veamos las tres expresiones que hay. La primera dice 3x al cuadrado menos 5x más 2. Esta es una racional entera y de hecho es un polinomio. ¿Por qué? Porque en ningún caso la variable está elevada a un número que no sea natural. La segunda dice 1/3 por x a la menos 2 más 5x al cuadrado menos 2. Y esta es una racional fraccionaria justamente porque una de las variables está elevada a un número entero, justamente negativo. Es decir, esta x estaría en el denominador. ¿Sí? La última dice x a la 7 más 5x a la 3 medios menos 2x. Y esta es justamente irracional porque una de las variables está elevada a un número fraccionario. Recuerden que los números fraccionarios son una forma de expresar una combinación entre potencias y raíces. ¿Sí? En este caso sería la raíz cuadrada todo elevado al cubo, o la raíz cuadrada de x al cubo. ¿Sí? Bien, de estas tres entonces nos quedamos con el polinomio y dice que hay que hallar las raíces. Tuvieron bastante trabajo aquí en relación a qué es una raíz, ¿no? Una raíz es un valor que si yo lo reemplazo donde está la variable, el polinomio evaluado en ese número me va a dar 0. ¿Sí? Esa es la definición de raíz. Pero algo interesante que vimos es que si se puede factorizar un polinomio en polinomios de menor grado, eh, uno si pudiera escribirlo como x menos algo por x menos otra cosa, es esos numeritos para los cuales estuvimos haciendo esa descomposición, representan justamente las raíces. ¿Sí? Y hacia el final del curso, cuando vimos ecuaciones, pudimos identificar que
Resolver una ecuación, por ejemplo, una ecuación lineal, es hallar, una ecuación lineal es un polinomio lineal igualado a 0. Entonces, si yo hallo la raíz del polinomio, estaría encontrando justamente la solución de la ecuación. Y si tuviera una ecuación cuadrática, lo mismo, un polinomio cuadrático igualado a 0 es una ecuación cuadrática, las raíces de ese polinomio son las soluciones de esa ecuación. Entonces, de alguna manera, encontrar las raíces acá es, supónganse, tomar el polinomio, igualarlo a 0 y encontrar las soluciones de esa ecuación. ¿Sí? Bien, si tenemos una ecuación cuadrática, la salida fácil es usar la fórmula de Bhaskara. En este ejercicio no dice que no pueden usar Bhaskara. Entonces, bien podrían usarlo. ¿Sí? Si a mí me toca encontrar un ejercicio que está resuelto con Bhaskara, para mí está bien resuelto. Porque en general, cuando quieran pedirles que utilicen el otro método, que es el método de completación de cuadrado, se les va a decir en forma explícita. ¿Sí? En general aparece en forma explícita, porque es una de las cosas que se quiere evaluar. Como acá no lo dice, pero mi interés es que aprendan cómo resolverlo de la manera que puede aparecerles en el examen, acá les voy a resolver este problema, este ejercicio, utilizando el método de completación de cuadrados. Entonces, tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 2, lo podemos escribir como, este primer número va a ser raíz de 3x todo al cuadrado, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente lo reescribí para que yo tenga el primer número al cuadrado, ¿sí? El segundo número del trinomio cuadrado perfecto que tengo que encontrar es justamente menos 5x, y luego le voy a sumar el tercer número, que está elevado al cuadrado, m cuadrado menos m cuadrado más 2. ¿Sí? Simplemente lo que tengo que hacer para el método de completación de cuadrado es encontrar quién es este m. ¿Sí? Porque lo que voy a hacer es reescribir el polinomio de una manera más cómoda para hallar las raíces. Entonces, esta fila que está acá, esta frase que está acá es un cálculo auxiliar, ¿sí? Lo que estoy haciendo es buscar a m. Y yo lo que sé es que el doble producto del primero, que es raíz de 3x, la x la saco porque yo sé que el segundo tiene la x, ¿sí? Entonces la saco del medio para que no me moleste. Entonces yo sé que 2 por raíz de 3 por el segundo número, que es el que estoy buscando m, tiene que ser igual a menos 5. Con lo cual, m va a ser menos 5 sobre 2 por raíz de 3. ¿Sí? Y como ese es el numerito, m al cuadrado, elevo al cuadrado este número, y 5, menos 5 al cuadrado es 25, y 2 por raíz de 3 al cuadrado es 4 por 3, o sea 12. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esta expresión, pero ahora reemplazando m cuadrado. Y lo que tengo es, el polinomio original, lo voy a escribir como raíz de 3x todo al cuadrado menos 5x más 25 medios, y también vuelvo a restar 25 medios. Solo que esta primera parte, ya sé que por cómo lo construí, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Justamente es el cuadrado de este binomio, que es raíz de 3x menos 5 sobre 2 raíz de 3, todo al cuadrado. Ya sé lo que van a decir, qué lío, qué números raros, pero van a ver que la solución es muy sencilla. ¿Sí? Pero si tienen que utilizar el método de completación de cuadrado, lo lamento, van a tener que pasar por estas cuentas. Entonces, la expresión la voy a reescribir como raíz de 3x menos 5 sobre 2 raíz de 3, todo elevado al cuadrado, menos 1 sobre 12. ¿Sí? Bien. Entonces, para hallar las raíces, el polinomio igualado a 0 que tenía, ahora es equivalente a esta otra expresión. Raíz de 3x menos 5 sobre 2 raíz de 3, todo al cuadrado, menos 1 sobre 12. Sigo resolviendo. Si tengo esta ecuación, paso el 1 sobre 12 sumando, ¿sí? Es esta primera parte que está acá, y luego tomo raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces me queda raíz de 3x menos 5 sobre 2 raíz de 3 es igual a más menos 1 sobre raíz de 12. Acá estoy haciendo un cálculo auxiliar, ¿sí? 1 sobre raíz de 12, distribuyo la raíz, me queda raíz de 1 sobre raíz de lo que está abajo, que es raíz de 4 por 3.
¿sí? Y raíz de 4 por 3 es raíz de 2, o sea, perdón, raíz de 4 por raíz de 3, y raíz de 4 justamente es 2. Así que 1 sobre raíz de 12 lo puedo escribir como 1 sobre 2 raíz de 3. ¿Por qué hago esto? Y porque del otro lado también tengo un 2 sobre raíz de 3, así que me conviene trabajar justamente con ese número. Bien, entonces ahora que tengo reescrito 1 sobre raíz de 12, con un más menos, paso el menos 5 sobre 2 raíz de 3 sumando. Y me queda raíz de 3x igual a 5 sobre 2 raíz de 3 más menos 1 sobre 2 raíz de 3. Fíjense que tienen el denominador en común, así que simplemente me queda el 2 sobre raíz de 3 como común y 5 más menos 1. ¿Sí? Y el raíz de 3, que está acá multiplicando, lo paso dividiendo. Así que me queda 1 sobre raíz de 3 por 5 sobre 2 raíz de 3 más menos 1 sobre 2 raíz de 3. Es decir, el raíz de 3 lo paso multiplicando y me queda 5 sextos más 1 sobre más un sexto. ¿Sí? Más menos. El raíz de 3 que estuvo molestando por todos lados desapareció. Así que las dos soluciones es una con el más y otra con el menos. Si sumo, me queda 5 sextos más un sexto es igual a 6 sextos, o sea 1. Y si tomo el menos, 5 sextos menos un sexto es 4 sextos. 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. Y con esto puedo decir con total certeza que las dos raíces de ese polinomio son 1 y 2 tercios. Y acá se termina el ejercicio. ¿Sí? Una cosa que no dije, pero que lo voy diciendo acá y lo voy a repetir, todos los ejercicios tienen que tener bien identificada cuál es la respuesta. Nosotros tenemos años de docencia y nos damos cuenta dónde uno quiso dejar una respuesta. Pero no puede quedar suelta en cualquier lugar de la hoja. ¿Sí? Que en algún lugar esté identificado, la respuesta es, las soluciones del polinomio son x1 igual a 1 y las x2, 2 tercios, las raíces del polinomio. ¿Sí? Si eso no está, nosotros no vamos a considerar que está mal, pero cuanto más completo y ordenado, más fácil de corregir y de evitar errores, ¿sí? Que no aparezcan, fíjense que acá hay un montón de números, que no aparezcan números sueltos por la hoja, sino que esté en algún lugar un recuadro donde esté la respuesta y que esté bien recorrible el camino. Fíjense que yo acá les puse entre corchetes y les hice la aclaración que es un cálculo auxiliar, ustedes podrían ponerla en una parte de la hoja cálculos auxiliares, ¿sí? Pero que haya un hilo conductor en lo que uno está haciendo para poder seguirlo. ¿Sí? Bien, listo el ejercicio 3. Ahora vamos a pasar al ejercicio 4. Ecuaciones fraccionarias. Bien, esto es uno de los últimos temas que vieron y como es uno de los últimos temas, quizás sea el que menos maduraron. Por eso vamos a prestar bastante atención respecto de la resolución, porque tiene algunos detalles que son muy importantes a la hora de resolver los ejercicios. Cuando tenemos una ecuación fraccionaria, tenemos las variables en el denominador. ¿Sí? O sea, es una expresión algebraica fraccionaria igualada a 0, y tenemos que encontrar las raíces de esa ecuación. En general, lo que requerimos es que el denominador nunca sea igualado a 0, porque no es una expresión que tenga validez en los números reales. ¿Sí? Cualquiera va a decir, bueno, si tengo, por ejemplo, el x igual a 3, acá estaría haciendo 3 menos 3 igual a 0, esto es infinito. Bien, el concepto de infinito en este curso es un concepto demasiado abstracto que nosotros no podemos abordar. Lo van a ver en materias que siguen, ¿sí? Se tiene que abordar con un concepto que se llama límite. Para nosotros es algo totalmente abstracto y no está en este curso, por eso no es una solución, no es una respuesta. Por lo tanto, se tiene que evitar. Para eso, cuando tenemos ecuaciones fraccionarias, tenemos que definir lo que se llama el conjunto de validez, que es decir, aquellos valores donde la ecuación tiene sentido. ¿Sí? No quiere decir que la ecuación tenga solución necesariamente. Ese es otro conjunto, el conjunto de solución. Pero el conjunto de solución va a ser necesariamente un conjunto que está incluido dentro del conjunto de validez. ¿Sí? No puede estar fuera del conjunto de validez.
Es decir, en este caso, yo en mi conjunto de validez, el único número que voy a descartar, al menos por ahora, es el 3. ¿Sí? Porque sé que la ecuación no tiene sentido si yo pongo al número 3 en ella. ¿Está? Entonces, en principio el conjunto de validez son todos los números reales menos aquellos que hagan que la ecuación no tenga sentido. En este caso, solamente el 3. ¿Sí? El conjunto de solución va a estar dentro del conjunto de validez. Por lo tanto, el 3 está descartado como solución. ¿Sí? Si yo haciendo cuentas dijera, la solución de esta ecuación es x igual a 3, tendría que descartarla. Bien. Entonces, descartado el 3 como posible solución, ya que me generaría un 0 sobre 0 en una parte de la cuenta que ahora vamos a ver, eh, podemos empezar a operar. ¿Sí? No solo que acá me hace infinito, sino que me define un 0 sobre 0, que van a ver ahora en el procedimiento, eh, que hace imposible las operaciones. ¿Sí? Entonces, hagamos las operaciones necesarias para llegar a ver si podemos encontrar una solución. 1 sobre x menos 3 igual a 1 menos 2x menos 7 sobre x menos 3, lo puedo pasar esto que está como restando, este término, lo paso sumando. ¿Sí? Entonces los dos me quedan con x menos 3 en el denominador. Luego, si yo sumo 1 con 2x menos 7, me queda 2x menos 6. ¿Sí? Fíjense que 2x menos 6 puedo sacar factor común al 2 y me queda 2 por x menos 3. Entonces, justamente, en numerador y denominador tengo el mismo factor, que es x menos 3. Como yo ya lo descarté al x igual 3, no está en mi conjunto de validez, yo puedo tachar esto tranquilo porque sé que no voy a cometer un 0 sobre 0. ¿Sí? Bien, entonces lo tacho tranquilo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me queda 2 igual a 1. Y eso es un absurdo. ¿Sí? El 2 es un número y el 1 es otro. Con lo cual, no existe una respuesta de este tipo, me está diciendo que no existe ningún número que reemplazado, donde dice x, me verifique la igualdad. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? Fíjense todas las cosas que hicimos. Es tan chiquito y corto como estas 4 o 5 líneas. ¿Sí? Pero fíjense, cosas importantes para la resolución de una ecuación fraccionaria. Definir el conjunto de validez. Si ustedes no definen el conjunto de validez, les está faltando una parte del ejercicio. Y es más, los puede llevar a cometer errores. ¿Sí? Luego, cuando estoy haciendo las cuentas, trato de tener denominadores comunes. En este caso son polinomios los denominadores comunes. Acuérdense en enteros que para sumar fracciones buscábamos el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, dependiendo de la cuenta que hiciéramos. En este caso estaríamos buscando denominadores comunes entre polinomios. ¿Sí? Es algo un poco más difícil, pero cuando se resuelve este tipo de ejercicios, si yo tengo factorizados los polinomios, mejor. ¿Por qué? Porque la factorización de polinomios me descompone un polinomio en producto de factores, que es lo mismo que descomponer un número en producto de números primos, ¿sí? Que habíamos visto en enteros. Vale la analogía acá cuando estamos resolviendo ecuaciones. ¿Sí? Particularmente acá llegamos a una resolución donde x no tiene valor, ¿sí? Pero supónganse que estuviera haciendo las cuentas y hubiese obtenido, qué sé yo, como solución x igual 1, el conjunto solución justamente es el conjunto que incluye únicamente el 1. ¿Sí? Y tendría que poner respuesta, conjunto solución, 1. Podría tener más de una solución, porque a veces nos topamos con ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, tendría 2 soluciones posibles, o que tenga 3 soluciones porque tenga un polinomio cúbico, y así. Entonces, otra cosa que también hace falta, como vengo diciendo, la respuesta. ¿Sí? En este caso, la respuesta es, esta ecuación no tiene solución, ¿sí? Que se la remarqué en rojo. ¿Está claro? Parece sencillo, porque son pocas cuentas, pero tiene un montón de cosas implicadas. Entonces, fundamental que presten atención a no olvidarse ninguna de ellas, ¿sí? Porque si no el ejercicio queda incompleto. Bien,
Y pasemos al último ejercicio, que casi siempre está presente en todos los exámenes, la resolución de un problema. Si se acuerdan, cuando les conté acerca del contenido de la materia, de esta matemática cero, les fui diciendo que todos los temas se iban metiendo unos en otros y que toda la direccionalidad de los temas iban justamente al último tema, que era la resolución de problemas. Ustedes van a tener que resolver problemas a lo largo de toda la carrera y cuando se dediquen a ser informáticos, a lo largo de toda la vida, ¿sí? Prestar un servicio y resolverle un problema a alguien con ciertas condiciones, ¿tá? Entonces, la resolución de problemas puede ser algo tan sencillo como leer un enunciado, acá para tener una cosa simple, o cumplir con un requerimiento de un cliente, ¿sí? Entonces, eh, en todos los casos hay cosas en común. Recuerda que hay ciertos pasos para resolver un problema. El primero, leer bien el enunciado. Leer el enunciado tantas veces como sea necesario para tratar de esquivar todas las dificultades que pueda tener el castellano, ¿sí? Si hay una coma, si hay un punto, si hay una pausa, si hay un dato, si hay una variable, dónde está la pregunta, ¿sí? Todas esas partes del enunciado tienen que estar claras, ¿sí? Hay enunciados que son cortos, hay enunciados que son más largos. En cualquiera de los casos hay que leer con detenimiento y todas las veces que sea necesario, ¿sí? En este caso vamos a leer el enunciado y dice así: dos alumnos van al buffet de la facultad. Uno pide un café y un alfajor y el otro solo un café. Pagaron en total 105 pesos. Obviamente esto está de otro año, ¿no? Está desactualizado los precios. En el próximo recreo piden de nuevo un café cada uno, pero el chico que los atiende les dice que antes se equivocó y les cobró dos alfajores antes, por lo que ahora les descuenta uno y pagan en total 30 pesos. Pregunta: ¿cuánto gastó cada uno? Una aclaración: se entiende que cada uno paga lo que consumió, ¿sí? Bien, parece una pavada, pero cada palabra, cada frase es una información importante, ¿sí? Piensen que independientemente de las variables que decían usar o los datos que decían usar, hay una clave que es responder la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto gastó cada uno? Entonces la respuesta tiene que decir: el alumno A o el alumno 1 gastó tanto y el alumno B o el alumno 2 gastó tanto, ¿sí? Hay que llegar a eso. No importa cómo decidan encarar todo el resto, la respuesta tiene que indicar justamente eso. Entonces, en función de cómo quieran resolverlo, pueden trabajar con variables que sean cuánto gasta cada uno y ya sale la respuesta directo, o trabajan con los datos y con cosas que les parezcan un poco más natural, ¿sí? Yo hice una elección. Ahí, para mí, en la información que está, me resulta más natural y más claro utilizar este tipo de variables: cuánto vale un café y cuánto vale un alfajor. Entonces yo lo llamo C al precio del café y A al precio del alfajor, ¿sí? Por ahí me sirve, por ahí no, pero bueno, yo voy a intentar por ese camino. Veamos qué datos hay. Dice que en el primer recreo les cobraron 105 pesos. Ese es el total de lo que cobraron. Pero, pero piensen que en el enunciado hay más información. Entonces tienen que combinar toda la información. Porque dice que en el segundo recreo, el del buffet les dice: me equivoqué y te cobré de más. Y ahora te lo voy a descontar. Entonces, estos 105 pesos equivalen no a dos cafés y un alfajor, como es lo que consumieron justamente en el primer recreo, sino que equivalen a lo que el bufetero se equivocó y cobró erróneamente. Entonces, la información es que 105 pesos equivale, independientemente de lo que pasó, ¿no? La información, ¿cuál es? Que 105 pesos es lo que valen dos cafés y dos alfajores, ¿sí? Más allá del error que haya cometido, ese es el dato concreto. Dos cafés y dos alfajores salen 105 pesos, ¿sí? En el segundo recreo dice que gastaron solamente 30 pesos, ¿sí? Gastaron solamente 30 pesos, ¿por qué? Porque se consumieron dos cafés, pero le devolvió lo que vale un alfajor, ¿sí? Entonces, lo que vale un alfajor es justamente 2C menos A, y eso equivale a 30 pesos, ¿sí? Entonces, esto es toda la información
que ya la vamos combinando con las variables. ¿Está? Una vez que hacemos eso, pasamos a encontrar cuál es el planteo matemático. Bueno, en este caso tenemos un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es que 2 cafés más 2 alfajores, que se expresan como 2 por C más 2 por A, es igual a 105. 105 es pesos, ¿sí? Entonces, como 105 es pesos, C y A son variables que también se miden en pesos, ¿sí? No se miden ni en dólares, ni en euros, ni en yenes, ni en centavos. Se miden en pesos. Esto es fundamental. Siempre las variables, no lo dije acá en el enunciado, pero tendría que tener bien claro, o tendría que aclararlo, que las variables están expresadas en pesos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser en pesos. ¿Sí? Si yo voy mezclando unidades, imagínense que les dicen que en el primer recreo les cobró 105 pesos y en el segundo recreo 3.000 centavos, por decir algo, o 30.000 centavos, entonces se estaría mezclando orden de magnitud de números distintos porque las unidades, las variables, están expresadas en unidades distintas. ¿Sí? Bien. Toda esa parte de interpretación que puede llevarles medio segundo o 2 horas va a estar condicionada por la calidad de lectura que hagan del enunciado. ¿Sí? Por eso les digo que lo primero es leer con detenimiento el enunciado. Si usted no lee bien el enunciado y se confunden una coma o lo que sea, capaz que terminan haciendo otro planteo matemático y que resuelven otro problema. Bien, entonces tenemos este planteo matemático, que es este sistema de ecuaciones, y el siguiente paso es resolver la matemática. ¿Sí? La matemática no necesariamente nos va a dar como resultado el dato de la respuesta, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Por eso, nos dedicamos a resolver la matemática. Tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Utilizo el método de sustitución. Pueden usar el que quieran. Acá podrías usar sumas y restas, por ejemplo. ¿Sí? Puedo restar a la primera ecuación, le resto la segunda, porque tengo justamente 12 en común. ¿Sí? Hubiese sido más fácil. Pero bueno, usé el método más intuitivo y más largo para que les quede claro cómo se usa. Despejo la A de la segunda ecuación y me queda que es igual a 2C menos 30. Eso lo reemplazo en la primera ecuación y me queda que 2 por C más 2 por 2C menos 30 es igual a 105. Luego me queda 2C más 4C, que es 6C, y 2 por menos 30 es menos 60. Así que 6C menos 60 es 105, con lo cual 60 lo paso sumando y me queda 165, y 6 lo paso dividiendo y me queda 165 sobre 6. Por lo tanto, C vale 27,5. 27,5 pesos. Eso es lo que vale un café. ¿Sí? Luego, reemplazo ese resultado en A y me queda que es 2 por 27,5 menos 30. 27,5 por 5 es 55. Si le resto 30 me queda 25. Con lo cual A vale 25. 25 pesos. ¿Sí? Bien, entonces, la resolución del problema matemático me da como información de que un café vale 27,5 pesos y un alfajor vale 25 pesos. Cualquiera estaría tentado de agarrar y decir acá, terminé, recuadro el 27,5 y recuadro el 25 y listo. Y lamentablemente tengo que decir que el ejercicio no terminó acá. ¿Por qué no terminó acá? Porque ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto gastó cada uno? Y no es 27,5 y 25 la respuesta. Entonces, la pregunta, ¿cuánto gastó cada uno? Involucra volver a leer el enunciado. El enunciado dice que en el primer recreo uno se compró un café y un alfajor, y el otro un café, y en el segundo recreo los dos se compraron solo un café. Entonces, hay uno que se compró 2 cafés y un alfajor, y hay otro que se tomó 2 cafés. Por lo tanto, supongamos, alumno 1 se tomó 2 cafés y un alfajor, va a ser 2 por 27,5 más 25, eso me da 80 pesos. Y el alumno 2 se gastó 2 cafés
O sea, 2 por 27,5 pesos, 55 pesos. Respuesta, el alumno 1 gastó 80 pesos, el alumno 2 gastó 55 pesos. Acá sí se terminó el ejercicio. ¿Sí? Fundamental, todos los pasos. Este es el ejercicio más divertido. Yo si tuviera que empezar el examen por algún lado, empezaría por este o por el de cuentas. No sé, a mí me resulta más sencillo trabajar con las cuentas. Pero bueno, cada uno va a elegir por dónde arrancar, eh, porque cada uno se va a sentir con más confianza en algún tema que en otro. ¿Sí? Pero ojo, si ustedes empiezan por este, no olviden ningún paso. Leer bien el ejercicio, decir cuáles son las variables, que no aparezcan letras de la nada. Es más, decir en qué unidades están esas variables. Si ustedes tienen que medir, qué sé yo, la longitud de la mesa, no es lo mismo expresar el largo y el ancho en metros, en centímetros o en kilómetros. ¿Sí? Es más, es re común agarrar y decir, no sé, la puerta, ¿no? Estaba justo mirando una puerta acá. La puerta mide 2 metros 10 por 80 centímetros. Fíjense que 2,1 no es lo mismo que 80, ¿no? Y sin embargo el 80 termina siendo más chico que el 2,1 porque están en unidades distintas. Entonces, si tienen que calcular el área de la puerta, no van a multiplicar 2,1 por 80. O van a multiplicar 210 por 80 y lo expresan en centímetros cuadrados, o van a multiplicar 2,1 por 0,8 y lo expresan en metros cuadrados. ¿Sí? Sean muy cuidadosos con eso, porque si no llegan a una respuesta que no va a ser consistente. Y esto que les digo, no se los digo solo para resolver los problemas que tienen acá, sino cualquier problema que hagan en informática. Si ustedes pifian en definir las unidades, les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije en el primer encuentro. La computadora tiene capacidad de hacer cosas asombrosas, pero en definitiva, en el último sentido, somos nosotros quienes les damos las órdenes. Entonces, nosotros tenemos que darles órdenes consistentes. Si no, la computadora va a hacer las cosas a la perfección, pero a la perfección que nosotros les digamos. Y si algo está mal, la responsabilidad no va a ser de la computadora, sino nuestra. ¿Sí? Para ir cerrando, consejitos finales respecto del día de la evaluación, que lo pueden tomar para cualquier evaluación que hagan en la facultad. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer cuando les dan un examen es leer todo el examen con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a saber qué cosas les están tomando, con qué cosas se encuentran más cómodos y con qué cosas se encuentran más incómodos. Entonces, eso les va a poder, eh, les permite elegir por dónde arrancar. Entonces, empiecen, consejo, por aquel ejercicio que les dé más confianza, ¿sí? El que les resulte más fácil, el que saben mejor el tema, el que practicaron más, ¿sí? Lo que sea. Arranquen por ahí. ¿Por qué? Primero porque les va a hacer ganar tiempo. Y segundo, porque les va a dar como entusiasmo, ¿sí? Si ustedes arrancan por lo más difícil y por lo que saben que siempre fallan, lo primero que van a sentir es frustración y van a perder tiempo, ¿sí? Si se traban con el ejercicio, o con ese o con el que sea, hay que seguir intentando. No digo que abandonen el ejercicio de una, pero no usen el tiempo y la energía en ese único ejercicio. ¿Sí? Pasen a otro ejercicio. Piensen que el tiempo es finito, en este caso ustedes van a tener una hora para rendir, entonces es importante que capitalicen lo más posible el uso del tiempo. ¿Sí? Así como el tiempo es finito, también la energía y la concentración. Cuanto más tiempo va pasando, están más cansados, más desconcentrados y seguramente si fueron fallando en los ejercicios anteriores se van a sentir más frustrados. Entonces, traten de capitalizar sobre todo la primera parte del examen para poder hacer lo más posible. Luego, ya sea que usen lapicera o lápiz, que lo que hagan que sea con prolijidad y en orden. ¿Sí? Como les vengo diciendo, una hoja toda tachoneada, donde hay cosas sueltas, yo le voy a poner todo el entusiasmo para tratar de corregirlo, pero si no encuentro el error, no lo encuentro. En cambio, si la cosa está ordenada y yo digo, ah, acá está el error, puedo evaluar todo y puedo agarrar y decir, bueno, no importa que te equivocaste acá, todo el resto que hiciste está bien.
Entonces, el ejercicio tiene errores, pero no está del todo mal. Si ustedes entregan algo todo borroneado, con cosas sueltas a lo largo de toda la hoja, y es más difícil para nosotros para corregirlo. Entonces, piensen que algún docente se va a tomar el trabajo de leer todo con detalle y va a tratar de corregir los errores o al menos detectarlos, ¿sí? Porque quizás ustedes señalan mal una respuesta, pero en realidad el procedimiento estaba bien. Y bueno, eso se valora, ¿sí? Bien, y por último, bueno, haz lo mejor que puedas y todo lo que puedas. Es valioso para vos, ya que te permite poner en juego las habilidades y conocimientos que adquiriste en el último mes. O sea, todo el esfuerzo que hiciste no tiene que ser en vano, ¿sí? Aunque no hayas aprendido todo, que te queden cosas todavía dando vuelta por aprender, lo que adquiriste, lo adquiriste. Entonces, está bueno que lo pongas en juego en un papel, ¿sí? Es importante para vos porque va a venir bien para el resto de la facultad, no solo en las etapas que siguen, sino en tu entusiasmo, ¿no? Pero también es importante para nosotros, ¿sí? Porque nosotros en función de cómo vamos evaluando cada año, también nos vamos dando cuenta de cómo tenemos que tomar, cómo tenemos que encarar las explicaciones, el temario. Si bien tenemos ciertas limitaciones para elegir esas cosas, podemos ir mejorando cada año la estrategia. Entonces, lo que ustedes hagan, no solo lo que hicieron en el último mes, sino lo que hagan en el examen, también es valioso para nosotros. Y sobre todo, como les pongo acá al final, nos pone muy felices ver que hacen ejercicios, que los encaran, que los intentan y sobre todo cuando están bien hechos. Así que para nosotros también es una gratificación si ustedes hacen ese esfuerzo. Bueno, de mi parte nada más, simplemente desearles muchos éxitos, no solamente en este examen, sino en lo que sigue en la carrera. Y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Ha sido un gusto, espero que haya sido una buena experiencia para ustedes y les deseo lo mejor.